Hola, en este vídeo voy a hablar de la filosofía de Aristóteles en lo que se refiere a la visión de la realidad y cómo podemos conocer esta realidad. Lo voy a hacer relacionándolo con la filosofía platónica para que podamos ver la continuidad existente entre uno y otro. Está pensado para alumnos de historia de la filosofía de segundo de bachillerato. Esto se explica en clase, pero a veces las explicaciones son demasiado densas y algunas nociones pues se pierden. Y lo que trato de hacer con este vídeo es que tengamos una guía para poder repasar en casa y ver con detalle las cuestiones, parando cuando haga falta y revisando las cosas con el tiempo que cada uno requiere. Bueno, pues empiezo hablando de la metafísica, que sería el estudio de los primeros principios y las causas de todo lo existente, del ser en general. Bueno, pues si nos vamos a Platón, recordemos que para Platón la causa de todo lo existente claramente eran las ideas. Las ideas constituían el verdadero ser, la verdadera realidad. Era algo eterno, permanente, único, cada una de las ideas. Este mundo sensible, sin embargo, se encontraba pues entre el ser y el no ser, porque su verdadera realidad no estaba en ellas, en las cosas del mundo sensible, sino en las ideas de las cuales los objetos de este mundo sensible participan, a las cuales los objetos de este mundo sensible imitan. Entonces, bueno, pues a Aristóteles, perdón, esta explicación no le parece suficiente. Ya cuando él estaba en la Academia Platónica, pues muchas de las cuestiones que tenían que ver con las ideas se planteaban de forma crítica. El mismo Platón protagonizaba dicha revisión crítica de las teorías de las ideas, como por ejemplo hace en su obra Parménides. Y de ahí extrae, por ejemplo, Aristóteles una de las críticas que llevará a cabo, que es la teoría del tercer hombre, que tiene cierta complejidad, ¿no? Si los seres humanos imitan a la idea de ser humano para explicar la relación entre los seres humanos individuales y la idea del ser humano, habría que hablar de una tercera idea de ser humano y así de una forma sucesiva. Bueno, esta explicación pues tiene una cierta complejidad, a veces es difícil representársela, pero voy a ir a aspectos más esenciales que en los que basa Aristóteles su crítica a la teoría de las ideas platónicas. La principal, la fundamental, es que Aristóteles no entiende el papel que juegan realmente las ideas en relación con este mundo. Piensa que si las ideas están fuera de los entes de este mundo, pues no pueden explicar eh, unos entes de los cuales las ideas son sus propias esencias, ¿no? Si mi esencia como ser humano se encuentra en un mundo ideal fuera de mí, ¿de qué manera puede constituirme y hacerme ser lo que soy? ¿No? Entonces Aristóteles trae las ideas a este mundo, él habla generalmente de formas para referirse a ese aspecto que es estructural, que ordena la materia y que Platón había puesto fuera de ella. Una cuestión clave también es que para Aristóteles este mundo es un mundo dinámico, en movimiento. Él se fija sobre todo en el estudio de la naturaleza y dice, bueno, ¿cómo podrían las ideas que son estáticas, inmutables, ser la razón de un mundo que es dinámico, que está continuamente cambiando, donde todos los seres van continuamente transformándose, buscando su propia perfección, etcétera? Bueno, esa idea de moldes fuera de este mundo a Aristóteles pues no le convence y como digo, pues intenta integrar el pensamiento platónico en una visión más completa y también dinámica de la realidad. Entonces, cuando Aristóteles aborda el tema de las causas del ser, pues no se queda como Platón simplemente en las ideas, sino que busca un esquema explicativo más completo. Él piensa que a lo largo de la historia de la filosofía se ha ido dando cuenta de la necesidad de pensar primero en su componente material, como hicieron los presocráticos, ¿no? Que trataron sobre el tema del arjé como aquello que constituye el principio constitutivo de lo real, ¿no? Pero también en otros aspectos, como por ejemplo la causa eficiente. Dentro de los presocráticos, por ejemplo, ya algunos como Anaxágoras o Empédocles hablan de un elemento externo a la propia materia que sería la explicación de su dinamismo y de su orden. Así, por ejemplo, Anaxágoras habla del nous o Empédocles hablaba
del amor y el odio, quizá de una forma un tanto alegórica, para hablarse como esos principios que tienden a la unión de los elementos y la separación. En todo caso, aportan ya la necesidad de hablar un elemento que es causa del movimiento, una causa eficiente que se aplica sobre la materia y que explica su dinamismo. Fue Platón el que reconoce a Aristóteles, pues postuló la necesidad también de hablar de un elemento formal que ordena, que constituye la realidad. La realidad no es solo materia, es una materia que se encuentra ordenada, constituida, de acuerdo con ciertos patrones, que son las ideas, o en el lenguaje aristotélico las formas. Y luego también la finalidad. Aristóteles tiene una visión teleológica de la realidad. Todo cuanto ocurre tiene una razón. Si vamos al mundo de la naturaleza, todo órgano, toda entidad va a tener una razón, un para qué, y esa visión teleológica la incorpora a su sistema. Él piensa que es el primero que comprende que la finalidad es un elemento que tenemos que tener en cuenta si queremos tener un conocimiento completo de algo, el para qué. Y bueno, hace un sistema teleológico, como digo, en el que esto se ve en varios apartados de una forma muy clara, se manifiesta de una forma muy clara, como por ejemplo cuando habla de la visión cósmica de la astronomía. Bueno, pues estas cuatro causas, pues estos son cuatro principios explicativos que tenemos que tener en cuenta. Si queremos comprender cualquier realidad, ya sea individual o la realidad en su conjunto, tendremos que atender a estos cuatro principios. Si por ejemplo vamos a un ente artificial, con una estatua, bueno, ¿cuál es la materia que lo constituye? Por ejemplo, una estatua de mármol, pues el mármol. ¿Cuál es su forma? Por ejemplo, la forma humana. La causa eficiente, ¿cuál es? Bueno, pues en este caso fue el escultor que esculpió el mármol y que descubrió con ese proceso la forma de ser humano. Y la causa final, pues por ejemplo, adornar un templo. Si nos vamos a un ente natural, pues igual, encontramos que la materia es su cuerpo, la forma es la especie a la que pertenece, la causa eficiente, el mecanismo por el cual se generó, por ejemplo, la procreación de sus padres, la finalidad, pues llegar a realizar todas sus potencias en la medida de lo posible. Entonces, ya digo, es un esquema explicativo sobre lo que es el conocimiento que se aplica en todos los aspectos, tanto generales como en el conocimiento de lo individual. Un tema clave es el tema del ser o la sustancia, aquello que existe por sí. Para Platón, el verdadero ser eran las ideas. Ahí estaba realmente la sustancia de este mundo, el elemento subsistente. Aristóteles lo ve de una manera bastante distinta. Si hablamos del ser, la primera forma en la que el ser se da es la sustancia, el ser individual, el que existe en sí, que no existe en otro. Este bolígrafo, por ejemplo, un ente individual. Lo primero que se dan no son las ideas de una forma aislada, sino que son los sujetos existentes, los individuos. Ya digo, la sustancia es lo primero que podemos predicar del ser, algo que es de forma individual, el ser individual, ¿no? Luego podemos predicar del ser, pues, distintos accidentes, ¿no? Cuando Aristóteles habla de las categorías, pues habla que habla de una categoría fundamental primera, que es la de sustancia, que es la que corresponde con el hecho de ser individual, y luego una serie de accidentes que se dan en ese ser individual, pues la cantidad, la cualidad, relación, lugar, tiempo, posición, estado, acción, pasión de un sujeto. Podemos predicar que es más grande o más pequeño, que tiene ciertas cualidades, que se encuentra en un lugar o en otro, en un momento del tiempo o en otro, en determinada posición, que tiene una relación de acción o pasión con otras entidades, etcétera. Pero lo primero que predicamos es, desde luego, es el hecho sustancial de ser un individuo. Bueno, pues esta es una visión muy distinta, porque ahora la realidad pasa de estar en las ideas a este mundo. Y el primer elemento existente es el individuo, no la idea. ¿La idea tendrá realidad? Sí, pero en el individuo. Aristóteles habla de una sustancia primera, que es el individuo, un compuesto de materia y de forma, la visión ilemórfica que tiene Aristóteles, y luego también, porque existe en el individuo, también de la existencia de la forma como sustancia segunda. Por lo tanto, lo primero que existe es el ser individual, es lo inmediato. Y en el ser individual, que como digo es inmediato, se da también la existencia de la forma. Sería sustancia, una entidad existente, subsistente, pero siempre
en individuos particulares y nunca de una forma aislada en un mundo de las ideas. Entonces, como digo, aquí es clave. La noción de idea de Platón se mantiene en Aristóteles, pero ahora ya no trascendente, sino inmanente en este mundo, siempre vinculada a la materia. No hay formas independientes de la materia, la forma y la materia se dan siempre unidas. Entonces tampoco hay materias sin formas, porque la materia se nos da siempre bajo alguna forma o determinación. Por ejemplo, entes corpóreos los veremos constituidos por agua, aire, tierra, fuego, los cuatro elementos, pero nunca vamos a encontrar materia prima, que sería no más que una abstracción. Es decir, bueno, siempre hay un componente material, pero ya siempre organizado, estructurado, siempre bajo alguna determinación o forma. O sea, la materia siempre nos la vamos a encontrar como materia próxima, o sea, como algún elemento concreto. Podemos coger tierra, agua, aire, fuego, lo que sea, pero siempre tendrá alguna determinación, no esa materia que se supone que subyace, pero que nosotros solamente podemos conocer mediante un proceso de abstracción separando artificialmente la forma de la materia. Bueno, pues el principio de individuación lo que hace diferente a un ser de otro es su materia. Por ejemplo, todos los seres humanos tenemos la misma forma, tenemos la misma esencia, tenemos la misma naturaleza, pertenecemos a la misma especie. Lo que nos distingue, ¿qué es? La materia individual de cada uno. Cada uno de nosotros somos seres individuales porque estamos constituidos por cuerpos, materia distinta. Cada uno tenemos nuestro propio cuerpo. Y bueno, como digo, ese es el principio de individuación. Entonces, cuando hablamos de la forma en relación con la naturaleza, pues hablamos de esa esencia, pues entendida como principio dinámico. O sea, por ejemplo, hablamos del ser humano como ser natural, pues entonces ya estamos hablando del ser natural con una serie de cualidades dinámicas. Es un dinamismo que explica cómo nacemos, cómo nos desarrollamos, cómo dejamos de existir, también cuáles son todas nuestras funciones, nuestras capacidades, etcétera. Bien, este mundo de la naturaleza es un mundo que está en continuo cambio y una de las cuestiones clave de la filosofía aristotélica es dar una explicación racional del cambio. Parménides, cuando hablaba del cambio, lo consideraba como algo imposible porque decía que el cambio era un tránsito del no ser al ser o del ser al no ser, pero el no ser no es nada, no podemos pensarlo, por lo tanto es impensable. La realidad solo podemos concebirla como algo permanente y por lo tanto estática. Aristóteles dirá, bueno, sí, la realidad es algo permanente en sí, es algo que no viene de la nada ni algo que se va a la nada. Sin embargo, no es algo estático, sino es algo dinámico. Para combinar ambos elementos, permanencia y dinamismo, entonces él acuña las nociones de potencia y acto. La transición en realidad no se da entre el no ser absoluto al ser algo, sino entre un no ser relativo, que es un ser en potencia, a la actualización de la potencia, que es el ser en acto. Las transiciones no todas son posibles, sino que las transiciones siempre son posibles desde la forma actual. Por ejemplo, una semilla puede convertirse en árbol, pero no se puede convertir, por ejemplo, pues en un cuerpo metálico, por poner el ejemplo. Todas las transiciones son siempre desde una realidad actual, por lo tanto nunca hay una transición desde la nada al algo, ni tampoco del algo a la nada. Siempre cuando se pierde una forma se adquiere otra y hay una materia que subsiste. Pues en general Aristóteles tiene la visión de un cosmos que es orgánico, completamente ordenado y donde cada elemento tiene su función. El dinamismo cósmico lo comprende Aristóteles diferenciando entre un mundo sublunar y un mundo supralunar. El mundo supralunar, todos los elementos que lo constituyen están formados exclusivamente por un único elemento, que es hetero, quinta esencia, y por lo tanto son elementos, digamos, eternos, porque no se pueden nunca separar, ya que son constituidos por una realidad única material. Todo lo que existe en este mundo sublunar, sin embargo, sí es algo que está sujeto a una cadena de nacimientos y muertes continuas, o sea que hay una continua traspaso de los seres individuales son siempre seres temporales. Eh, Aquí la mezcla y la disolución de elementos es lo que determina
que se pase de unos individuos a otros, mientras que en el mundo celeste todo es indivisible, único y por lo tanto eterno. En el mundo terrestre todo es cambiante y los seres están continuamente transformándose. La mezcla y la división de los elementos es lo que permite que haya esa transición de unos individuos a otros. El movimiento, habría un movimiento natural en el mundo celeste que sería un movimiento circular y perfecto, y en este mundo terrestre sería un movimiento vertical, con la tendencia que tienen los elementos a ocupar el lugar que le corresponden dentro del cosmos. Todo lo pesado cae, lo ligero asciende. Una cuestión clave en este universo aristotélico es la figura de Dios, porque Dios es el principio dinámico del movimiento del cosmos, lo sitúa en la física en, tras la última de las esferas, que es la esfera que se supone que es una esfera donde se encuentran todas las estrellas fijas, y ese movimiento es un movimiento que se traslada de forma progresiva hasta el centro, que está en la Tierra, y luego también que la metafísica describe como la razón última de la tendencia que tienen todos los seres a la perfección en este mundo. O sea, las esferas tendrían almas que son las que las mueven, y esas almas tratarían de imitar la perfección divina que se encuentra tras la última de las esferas. O sea, Dios no es solo la causa del movimiento, sino también es la causa del orden y de la perfección de este mundo. Dios sería pura forma, sin materia, puro acto, sin potencia, y son rasgos que para Aristóteles alejan a Dios de cualquier posible mutación o cambio, y que lo ponen y que lo caracterizan como un ser perfecto. Bueno, pues ese sería lo que es la visión cosmológica, que como digo está en relación con su visión también metafísica y teológica de la realidad. Y si nos vamos al mundo de la física aristotélica, veremos que podemos hablar de cambios accidentales y de cambios sustanciales. En este mundo en el que nosotros vivimos, mundo natural, pues vemos que hay un dinamismo permanente. Todos los individuos están sujetos a cambios sustanciales, cambios, por ejemplo, local, cambiar de lugar, cambios cuantitativos, por ejemplo, el niño que gana peso, cambios cualitativos, por ejemplo, el niño que con el paso del tiempo le crecen los dientes, pero también cambios que son sustanciales. Los cambios no solo se dan dentro del individuo, sino que también hay cambios sustanciales, los que afectan al individuo y su propia constitución, así el nacimiento de un individuo o su corrupción o su muerte. Entonces, hablamos de cambios sustanciales cuando la materia, que era algo, deja de ser algo y adquiere otra forma. Esa nueva adquisición de forma es el nacimiento de un nuevo individuo, de un nuevo ser. Y también cuando la forma actual se pierde y la materia deja de ser la materia de algo y ahora adquiere otra forma. O sea, cuando nosotros nacemos, la materia que nos constituye adquiere la forma humana. Cuando nosotros perecemos, pues nuestro cuerpo deja de adquirir la forma humana y pasará a ser otras realidades, a adquirir otras formas distintas. Es el cambio sustancial. Entonces, podemos ver pues que en todo cambio siempre hay un elemento que permanece, que es la materia, y algo que también está ahí y que es universal, que también es eterno, pero que cambia de ubicación, que son las formas. A la hora de ver el conocimiento, pues si pensamos en Platón, podemos recordar que para Platón el verdadero conocimiento era el de las ideas, y que el conocimiento de las ideas se adquiría, digamos, a través de un proceso racional que era prácticamente autónomo. La experiencia solamente servía como ocasión para el recuerdo de unas ideas que ya la mente tenía potencialmente dentro de sí, pero no era realmente el vehículo del conocimiento. O sea, no era a través de la experiencia como llegábamos a un conocimiento de las ideas. E incluso muchas veces la experiencia nos podía confundir y dar una falsa percepción de lo que era la realidad. Ocasionalmente sirve para el recuerdo, como digo, pero por sí mismo no es el puente hacia las ideas. Bueno, Aristóteles en este sentido va a tener una posición bastante distinta y mucho más empírica.
Coincide con Platón en que el conocimiento se orienta realmente hacia el conocimiento de esas entidades que son universales, necesarias, comunes, que son las formas o las ideas. Efectivamente, la episteme o la ciencia no es el conocimiento de lo individual, sino el conocimiento que explica lo individual, que son precisamente esas formas universales y necesarias. Entonces, lo que no coincide en Aristóteles y Platón es en la forma de concebir el tránsito hacia el conocimiento de la episteme, hacia el conocimiento de lo universal y necesario. Para Aristóteles el conocimiento sí parte de lo sensible. ¿Por qué? Porque esas formas universales y comunes se encuentran en los seres individuales y concretos. Y el primer contacto que tenemos con ellos es a través de la sensibilidad. Entonces, la sensibilidad es el punto de partida del conocimiento. La imaginación consigue captarse una representación de los objetos individuales, una representación que incluye la materia individual, pero también su forma general. Entonces, será el entendimiento agente el que consiga separar lo individual, material, de lo común, de lo formal, y llegar al conocimiento de las esencias universales. Se trata, por lo tanto, de un proceso de abstracción, una construcción que parte de la experiencia, en la que se emplean la sensibilidad, la imaginación, la memoria y el entendimiento. Pero como vemos es un conocimiento que, al contrario que Platón, está muy arraigado en la experiencia y que se explica desde la experiencia. Bueno, espero que estas ideas generales nos sirvan tanto para formarnos una noción de lo que es el pensamiento aristotélico como para vincularlo al pensamiento de Platón y que el vídeo pues sea de utilidad.